Buenos días, Miriam, y Buen buenos día, días, doctora. David. Buen ¿Cómo di- están? Nosotros muy bien, queríamos comunicarnos con ustedes porque, bueno, se van a poner en marcha las estrategias que se van a implementar en esta campaña de invierno, ¿no? Que está arrancando. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, como todos los años, Sí, en la época de otoño-invierno, siempre se espera un mayor incremento de consultas de origen respiratorio, sobre todo en pediatría, las famosas bronquiolitis, que es una enfermedad respiratoria importante producida por varios agentes virales, sobre todo un virus muy conocido que es el virus sincicial respiratorio. sí. Y se llama bronquiolitis y afecta fundamentalmente a menores de 2 años. Eh, en los años anteriores, con la pandemia de coronavirus, los casos fueron muy pocos, pero para este año se estima que va a haber un numeroso, o sea, va a haber un incremento considerable de casos por esta enfermedad. ¿Cuáles Entonces, son, todas las sí, guardias se están preparando para la recepción de estos pacientes. cuáles son las señales a las que hay que estar atentos en una casa, ¿no? Y que uno pueda suponer que se trata de un cuadro de bronquiolitis? Bueno, como les decía, la edad de afectación son los menores de 2 Sí, años y es un cuadro que puede comenzar con un catarro de vía aérea superior, o sea, con mocos, con fiebre, también puede empezar con alguna tos, y entonces lo recomendable es que apenas aparezcan estos síntomas, la familia concurra al centro primario más cercano a su domicilio para que le hagan la primera evaluación y se vea que no esté teniendo esta enfermedad, ¿no? Porque hay claro, muchísimas virosis que también tienen los mismos síntomas. Va a variar la altura, o sea, normalmente se afecta la vía aérea superior, que sería garganta, nariz, y en algunos pacientes va a llegar a ser un compromiso más profundo, afectando los bronquios más pequeños, de ahí el nombre que tiene la enfermedad de bronquiolitis. claro. Entonces, ante un cuadro, Hola, doctora, ¿nos está escuchando? en un Ah, niño pequeño de 2 años, deben concurrir inmediatamente a la consulta más próxima a su domicilio y de ahí serán evaluados y se verá a dónde es dirigido el paciente. Y en esta, digamos, particularmente es mucho más grave la enfermedad en los menores de 6 meses y obviamente en los menores de 1 mes de vida. ¿por qué creen ustedes, de acuerdo a lo que usted nos está señalando, que este año va a haber un incremento de los casos? Porque, bueno, así pasa con las epidemias, como es cada tantos años, nosotros llevamos un control y una estadística y anuales, entonces cada tantos años se produce un incremento del número de casos. En los años de la pandemia, que se esperaba también más casos, el uso de toda la población del barbijo permitió que no hubiese casi casos de bronquiolitis. Esto es muy importante porque fíjense que esa es una de las medidas preventivas más grandes con respecto a los adultos, porque esta es una enfermedad que también la podemos tener los adultos. Nada más que los adultos no nos produce un cuadro grave, simplemente un catarro, y bueno, nosotros vamos, besamos a nuestros hijos, a Claro, nuestros pero sí se nietos, la nos trasladamos a los besamos niños. y se la trasladamos a los niños, donde hacen un cuadro de distintas gravedades y en los menores de 2 años de mucha gravedad. Claro. Así que frente Esto ya está a... relacionado con la madurez que tiene el niño y el desarrollo de sus pulmones y de sus defensas, ¿no? Por Claro. eso es más grave en ellos. Doctora, ¿y qué debería hacer uno en la casa, no? Estoy pensando, por ejemplo, en las casas en donde se fuma, se usa el brasero, incluso también hay casas en donde se utiliza también el brasero, o también en otras casas en donde, bueno, llega un poquitito de baja de temperatura, no se ventilan esas casas. Digo, tomar medidas pensando en esto también ayuda. Sí, son medidas muy importantes. Yo lo que les diría, lo que es prioritario para evitar la gravedad de estas enfermedades es
promulgar siempre la lactancia materna. Un niño que toma pecho de manera exclusiva desde que nace y sus primeros años de vida, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que tomen pecho hasta los 2 años de edad, justamente por las enfermedades y la prevención de muchas enfermedades. Esa sería una de las principales medidas preventivas para evitar la enfermedad, o si la tiene el paciente no sea tan grave. En cuanto a los domicilios, es una enfermedad que se transmite de persona a persona, es decir, si hay alguien en la familia que está enfermo, es importante que utilice el barbijo bien colocado, cubriendo boca, nariz, se lave bien las manos y pueda ventilar en algún momento del día los domicilios. Lo que pasa es que ahora estamos con una situación importante que es conocida por todos, que es el número de casos de dengue que hay, ¿no? Claro. A veces ventilar en estos momentos es medio complicado, porque también puede ingresar el mosquito al domicilio. Con respecto al fumar, no debería fumarse en ningún domicilio donde haya niños, porque esto favorece las enfermedades respiratorias y agrava a aquellos niños que ya tienen alguna predisposición, Claro. ya sea que son asmáticos, que tienen alguna lesión pulmonar o alguna de estos factores, pudiendo agravar esa condición en los niños. Por el uso de braseros también debe, si se tiene que realizar, tiene que ser en un lugar ventilado, porque el brasero en muchas ocasiones hace una combustión incompleta y favorece la intoxicación con monóxido de carbono y favorece los cuadros respiratorios. Bien, doctora, ya estamos ahí. Bueno, sí. Estamos ahí cerquita de las noticias, pero no quería dejar de preguntarle cómo están ustedes trabajando con los casos de dengue, si es importante el número de personas que llegan con el contagio. Sí, es importante el número de consultas, son más de 250 consultas por día, solo en el hospital modular de la banda, donde el anexo que tenemos al Hospital del Este para atender exclusivamente dengue. Y lo grave de la situación es que muchos de estos llegan en condiciones de deshidratación, así que la mayoría de esas consultas tienen que pasar por una instancia de una internación breve que se realiza ahí en el hospital, y los que no mejoran pasan a otro tipo de internación. ¿Tienen internados en este momento? Sí, tenemos varios internados. También tenemos internados en las terapias, internados en las terapias intermedias y una internación abreviada en el hospital modular. ¿Se acuerda del número? Sí se acuerda, ¿no? Aproximadamente. Mire, nosotros tenemos en las terapias intensivas, tenemos 3 pacientes con dengue, después tenemos en las terapias intermedias, hay 10 pacientes internados con dengue, y en el hospital modular tiene una capacidad de 35 lugares a 40 lugares, eso va variando, pero aproximadamente hemos llegado a tener los 30 internados. Bien, que doctora. son internaciones breves, claro. ¿no? Bien, doctora, muchísimas gracias por este tiempo y buen fin de semana. Muchísimas gracias y buen fin de semana para ustedes también. Hasta pronto, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con la doctora Alicia Curia, directora del Hospital Eva Perón.